Cuando leemos estos breves versículos que acabamos de darles lectura, una de las cosas que podría pasar mientras estamos estudiando el tema de la sabiduría es que podría darnos la sensación de que Santiago nos está diciendo que en el mundo existen dos tipos de sabiduría o que tenemos más de una opción de sabiduría para nosotros practicar. Sin embargo, una de las cosas que me gustaría dejar claro desde el principio es que cuando Santiago habla acerca de la sabiduría terrenal, el punto de Santiago no es que existe una sabiduría válida que viene de Dios y una sabiduría válida que compite contra la sabiduría de Dios necesariamente, sino que el punto de Santiago es mostrarnos y exhortarnos a la sabiduría divina y al mismo tiempo advertirnos acerca de las filosofías o acerca de la manera en la que el mundo trata de imitar la sabiduría divina, pero al mismo tiempo nos muestra cómo la sabiduría humana, lejos de ser considerada una sabiduría, debemos considerarla como algo que tiene reputación de sabiduría. Eso es importante entenderlo porque el punto de Santiago no es que nosotros tenemos dos opciones. El punto de Santiago es que nosotros estamos llamados a buscar la sabiduría divina y al mismo tiempo a cuidarnos de las filosofías humanas que tienen reputación de sabiduría. Cuando usted mira la manera en la que la Biblia habla de la sabiduría humana, casi siempre en lugar de hablarla como algo válido, la habla como algo que simplemente nos trae buena reputación. Es muy similar a lo que vimos nosotros la semana antepasada en cuanto a la fe. Si usted recuerda, la semana antepasada miramos la manera en la que Santiago habló de la fe verdadera y al mismo tiempo habló de la fe muerta. El punto es que hay dos tipos de fe, no. El punto es que existe una sola fe y existen copias falsas de algo a lo que el mundo podría llamar fe. Es exactamente lo mismo que pasa con la sabiduría divina. ¿Existen dos tipos de sabiduría? No, existe una sola sabiduría, pero al mismo tiempo existen copias e imitaciones que tienen reputación de sabiduría. Por eso, mientras vamos nosotros estudiando este pasaje, una de las cosas que usted debería preguntarse y que todos aquí deberíamos preguntarnos es: ¿estamos creciendo en la sabiduría que viene de Dios o estamos creciendo en ser personas que tienen reputación de tener la sabiduría? Son dos cosas muy distintas. Una cosa es yo tener la reputación como la han tenido muchas personas, tener la reputación como la tenía Judas mientras estuvo entre los discípulos y los discípulos empezaron a pensar que Judas era uno de ellos. Una muy distinta es yo realmente tener la sabiduría. De hecho, yo me atrevería a decir que el mal más grande que nosotros vamos a enfrentar cuando se trata de la sabiduría no es solamente cuando encontramos personas que tienen una clara necedad en sus vidas. Es decir, el hecho que usted no sea conocido como necio no quiere decir que usted no sea un necio. Y el hecho que usted sea conocido como sabio no quiere decir que usted realmente sea sabio. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que la Escritura deja en claro es que la relación que el mundo tiene con la sabiduría es que el mundo sabe que la sabiduría existe, los incrédulos saben que la sabiduría existe, ellos tienen la capacidad de rodearse de la sabiduría, tienen la capacidad de aprender la sabiduría mientras se mantienen con sus corazones entenebrecidos, atascados en la necedad del mundo. Vea lo que dice el apóstol Pablo y vea si esto no es usted. Hace esta pregunta: ¿tengo contacto con la sabiduría? ¿Tengo reputación de estar viviendo en sabiduría? ¿Tengo la capacidad de esconder mi necedad detrás de una reputación de sabiduría o verdaderamente tengo sabiduría? Note que cuando el apóstol Pablo habla de un corazón entenebrecido, habla del corazón entenebrecido como algo que tiene la capacidad de tener cierta reputación de sabiduría. Dice el apóstol Pablo que los incrédulos, habiendo conocido a Dios, escuche, esto es un incrédulo,
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Pregúntese usted, ¿usted conoce de Dios o vive para la gloria de Dios? Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pregúntese usted, ¿usted sabe que todo lo que tiene proviene de Dios y reconoce que todo proviene de Dios, o usted vive agradecido con Dios? Son dos cosas muy diferentes. Dice el apóstol Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y escuche qué es lo que los incrédulos tienen capacidad de profesar. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es el peligro de estudiar este tema. Que si yo le digo a usted, en el mundo existen personas sabias y necias, usted me va a decir, amén, pastor. Y si yo le digo a usted, yo creo que usted es un necio, usted va a decir, yo no creo, pastor. Sabemos que existen sabios y necios, pero nunca nos encontramos entre los necios. Esa es una de las características más grandes del necio. Sabemos que existen personas sabias, sabemos que existen personas necias, y por alguna razón cuando pensamos en la palabra necedad, somos la última persona que se nos viene a la mente. Eso es una señal de que estamos creciendo cada vez más en la necedad, porque la característica principal del necio es que tiene mucha información acerca de Dios, tiene mucha reputación que lo hace verse como una persona llena de sabiduría, pero tiene el corazón lleno de oscuridad. ¿Sabe usted cuál es la característica principal del necio? Que tiene la capacidad de destruir su propia vida, de deshonrar al Señor, mientras levanta para sí mismo un monumento de sabiduría. Esa es la característica principal del necio. Por eso es tan peligroso. Por eso es que es peligroso estudiar este tema. Escuche otra vez. ¿Cómo se mira un necio ante los ojos de Dios, habiendo conocido a Dios? Usted dice, yo sé mucho acerca de Dios. El Señor diría, los necios también. Dice, no le glorificaron. Yo sé que Dios se merece la gloria. Los necios también. Y dice, ni le dieron gracias. No, yo sé que todo lo que yo tengo, pastor, todo lo que tengo que dar gracias a Dios. Mi trabajo me lo dio Dios, la comida me la dio Dios, la vida me la da Dios. El Señor diría, los necios también saben eso. La pregunta es, ¿conoces de Dios o a Dios? La pregunta es, ¿sabes que Dios merece la gloria o vives para la gloria de Dios? Y la pregunta no es, ¿sabes que Dios te ha dado todo? La pregunta es, ¿tienes un corazón lleno de agradecimiento constantemente ante Dios? Si la respuesta a esas preguntas es no, puedo decirte que profesando ser sabio te hiciste necio. Por eso que quiero dejar esto claro desde el principio, porque si tú estás aquí y no has creído en Cristo, ese eres tú. No, pastor, pero es que la gente, cuando yo hablo, las cosas que yo digo tienen sentido. Esa es la característica de la necedad, de la sabiduría humana, tiene sentido. De hecho, déjame decirte, hermano, si tú tomas decisiones basado en lo que tiene sentido y en lo que no tiene sentido, te puedo asegurar que estás actuando como un necio. Nosotros no hacemos lo que tiene sentido, nosotros hacemos lo que Dios ha mandado porque le amamos. Por eso en este pasaje, yo quiero que nosotros veamos el fruto tanto de la sabiduría o de la reputación de sabiduría humana y el fruto de la sabiduría divina. Vamos a ver este pasaje en dos puntos. En los versículos 13 al 16 vamos a ver la división que proviene de la sabiduría humana. 13 al 16, perdón. La división que proviene de la sabiduría humana. Y en los versículos 17 y 18 vamos a ver la paz que proviene de la sabiduría humana. Y no sé si ha notado, perdón, de la sabiduría divina. Versículos 13 y 16, la división que proviene de la sabiduría humana, para los que están tomando notas. Versículos 17 al 18, la paz que proviene de la sabiduría divina. Y no sé, hermanos, si usted ha notado que para este punto en la sección del libro de Santiago, Santiago ha venido utilizando la realidad para darle un golpe a todo aquel que se ha levantado una reputación. No sé si usted ha estado consciente, pero una de las cosas que Santiago nos ha mostrado es que la mejor manera de nosotros poner a prueba la reputación siempre es echándole un ojo a la realidad. ¿No le ha pasado a usted que
Hay gente que a usted le cae bien hasta que la conoce. ¿O no le ha pasado a usted que hay gente que dice, ese se ve bien buena gente hasta que lo conoce? O gente que dice, ese se ve muy mala gente hasta que lo conoce. ¿Por qué? Porque la realidad es la peor enemiga de la reputación. Usted puede tener mucha reputación, pero la realidad va a golpear eventualmente. Y para este punto, Santiago ha venido utilizando la realidad para mostrarnos la diferencia entre reputación y espiritualidad. Si usted va al capítulo 1, versículos de 26, la primera vez que Santiago utilizó la realidad para golpear la reputación fue cuando preguntó, ¿quién de entre vosotros es religioso? ¿Alguno de ustedes se cree religioso?, dijo Santiago. Bueno, tú puedes hacerte una reputación de religioso, pero déjame ver cómo tú tratas a los pobres y a las viudas que están entre ustedes, a los pobres y a las viudas de la congregación, y eso me mostrará qué tan transformado está tu corazón. Al mismo tiempo, en el capítulo 2, versículo 14, dice, si alguno dice tiene fe, tú puedes hacerte la reputación de que tienes mucha fe. Tú puedes utilizar tu lengua para tener una reputación de una persona con fe. Y Santiago diría, bueno, si tú has utilizado la lengua para decir que tienes fe, déjame ver tus obras. Y las obras o van a sostener tu reputación o la van a tumbar. En el capítulo 3, versículo 1 dice, ¿alguno de ustedes quiere ser maestro? Note que estas tres cosas son reputación. Yo soy muy religioso. Vamos a ver cómo tratas a las viudas y a los pobres de la congregación y ahí probamos tu religión. Yo tengo una fe inquebrantable. Vamos a ver cómo vives y ahí vamos a ver qué tan inquebrantable está tu fe. Porque si la fe inquebrantable produce obras quebradas, entonces vamos a hacerle más caso a la realidad que a la reputación. No, pero yo soy un excelente maestro, diría alguien. Vamos a ver la lengua. Vamos a ver la lengua porque es muy fácil querer controlar a los alumnos. La pregunta no es si tú puedes controlar a los alumnos, la pregunta es si tú puedes controlar la lengua. Decía Juan Crisóstomo, no me preocupa que algunos de ustedes deseen ser maestros, me preocupa que muchos de ustedes desean el poder que tiene un maestro. Vamos a ver entonces, porque alguien más diría, no, pero yo soy sabio. Diría Santiago, vamos a echarle un vistazo al corazón. Hermano, quizás tú no dices yo soy sabio, porque sabes que eso es muy arrogante. Pero ¿cómo reaccionas cuando alguien te corrige? No me gusta que me corrijan. Estás diciendo yo soy sabio. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te exhorta? ¿Tú quién eres para exhortarme? Estás diciendo que tú eres sabio. Quizás no lo decimos, pero yo estoy casi convencido que lo creemos. Y por eso el día de hoy, note que Santiago no empieza examinando solamente las obras. Santiago, cuando quiere examinar la sabiduría, empieza con el corazón. Dice en el versículo 18 y 19, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si el texto solamente dijese, muestre sus obras, podríamos decir, entonces las obras son un reflejo de la sabiduría. Pero hermano, la sabiduría ciertamente produce obras, pero las obras no son igual a la sabiduría. Note que Santiago pasa de las obras externas a describir un carácter interno. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Note que Santiago sí dice que la sabiduría va a producir obras, pero las obras no son sabiduría. ¿Cómo sé eso? Porque las buenas obras las puede producir cualquiera ante el ojo del hombre. Los fariseos tenían buenas obras. Ayuno tantas veces, doy diezmo, voy al templo, y no eran sabios. Así que por eso es que Santiago, si nosotros no vemos con cuidado y no seguimos el argumento de Santiago, alguien podría decir aquí, Santiago está diciendo que si yo hago buenas obras soy sabio, pero Santiago no está diciendo solamente eso. Ciertamente las buenas obras son algo que fluye de la sabiduría, pero Santiago está interesado en que examinemos el fruto y la raíz.
El fruto, las buenas obras, la raíz, el corazón. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque en última instancia, delante de Dios, nosotros somos juzgados por lo que hay en la raíz, no solo por el fruto. El fruto ayuda a identificar el tipo de árbol, pero aún el fruto puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque los falsos maestros también pueden tener en cierto determinado momento fruto. Judas llegó a tener un fruto visible. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla del juicio ante el tribunal de Cristo, dice que en aquel día el Señor Jesucristo juzgará lo escondido y lo secreto de los corazones conforme a mi evangelio. Y es en eso que yo quiero que pensemos hoy. Soy sabio, ¿por qué? Soy trabajador, pastor. Eso es sabio, pero esa no es la prueba de tu sabiduría. Soy sabio, ¿por qué? Porque yo trato bien a mis hijos, pastor. Eso es sabio, pero eso no es la prueba final de la sabiduría. La prueba final de la sabiduría es el corazón. Note, Santiago lo dice: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Y ahorita vamos a ver más de eso. Pero hermano, cuando pensamos en la sabiduría humana, ten mucho cuidado de pensar que tú eres sabio solamente por lo que haces, o pensar que tú eres sabio porque tienes un versículo bíblico para apoyar lo que haces. Muchas veces las peores decisiones que toma la gente, las decisiones más necias, son decisiones que toma después de haber dicho: pastor, yo oré, pastor, yo miro que la Biblia dice esto, pastor, yo lo voy a hacer. Oh, hermano, los herejes tienen su versículo favorito también. Los herejes también pueden ser devotos a la oración. De hecho, los herejes también, ¿y qué es un hereje? Alguien que habla en contra de la verdad, alguien que vive en contra de la verdad. Ellos también pueden orar. Déjeme le digo, pueden sacar demonios, en tu nombre echamos fuera demonios. Pueden hacer milagros, en tu nombre hicimos milagros. Y pueden hacer las cosas que hace un cristiano. Piense por un momento en la iglesia de los Colosenses. En Colosenses 2:22, cuando Pablo está reprendiendo a esta iglesia, era una iglesia que estaba desviada, y no es que estaban desviados porque cayeron en fornicación, porque cayeron en adulterio o porque eran indisciplinados. No, era una de las iglesias más disciplinadas del Nuevo Testamento. Era una de las iglesias que más ayunaba, que más oraba, que más cosas hacían para tratar duro su cuerpo. Y Pablo, cuando los reprendió, dijo: tengan cuidado, porque tales cosas, el ascetismo, orar hasta desmayarse, no comer hasta morirse de hambre y estar flacos, dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. ¿Sí nota? Esa es la sabiduría humana, no es sabiduría, es reputación. Solo reputación. Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Note que las virtudes que usualmente la Biblia les llama virtudes, en este pasaje Pablo les está llamando ofensas. Culto voluntario. No, pero es que estoy siendo sincero en mi oración. Eso no te hace sabio. Estoy siendo sincero en mi ayuno. Eso no te hace sabio. Puedes tener un sincero deseo de tener buena reputación. Dice Pablo, culto voluntario y humildad. Es decir, puedes tener reputación de ser humilde sin ser humilde. ¿Por qué? Porque, hermano, esta es la raíz de la humildad falsa o de la sabiduría falsa. Cuando tú y yo ponemos más atención en lo que hay que hacer que en la comunión con el Dios en el que hemos creído, o cuando tú y yo ponemos más atención en nuestros deberes que en aquel que cargó la cruz por nosotros, en ese momento estamos utilizando la oración como una traición, en ese momento estamos utilizando el ayuno como una traición, en ese momento estamos utilizando aún la lectura de la Escritura como una traición. Cuando tú puedes hacer todo eso sin tener una comunión o sin buscar primordialmente la comunión con el Señor Jesucristo, vas a crecer en conocimiento,
y vas a alejarte cada vez más del amor verdadero al Señor. Hermano, déjame te hago esta pregunta. Como cristiano, ¿tú sabes las cosas que tienes que hacer? ¿O como cristiano tú sabes para quién haces las cosas? Esa es la respuesta distinta entre un sabio y un necio. El necio sabe que tiene que leer la Biblia y la lee. El cristiano sabe con quién tiene comunión mientras lee la Biblia y por eso la lee. El necio necesita leer la Biblia. El cristiano necesita tener comunión con el Dios de la Biblia. El necio necesita ayunar. El cristiano necesita dejar de comer para tener comunión con el Dios verdadero. Por eso es que usted puede ver muchos necios en ayunas que ni siquiera traen a la mente al Señor Jesucristo. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a estas personas. Ustedes están simplemente teniendo una reputación. Y es lo que Santiago está diciendo en el versículo 13. ¿Quién de ustedes es sabio? No está diciendo quién sabe hacer cosas buenas. Está diciendo quién tiene una comunión correcta con el Dios verdadero. ¿Quién es entendido? ¿Quién tiene entendimiento no solamente mental, sino que los afectos? ¿Quién está cambiando sus afectos para amar al Dios verdadero? Hermano, si yo te preguntara el día de hoy, ¿por qué estás aquí? Y la respuesta es, pues, ¿por qué es domingo, pastor? Esa es la respuesta de un necio. Si yo te dijera, ¿leíste la Biblia esta semana? Sí, ¿por qué? Porque toca leerla, pastor. Esa es la respuesta de un necio. Hay cristianos que cuando no leen la Biblia les duele que se atrasaron en la lectura de la Biblia en un año. Y no es que les duele que no tuvieron comunión con el Señor, sino que les duele que se atrasaron en la lectura en un año y ahora están atrasados. Por eso usted tiene el 25 de diciembre ahí a un montón de cristianos leyendo desde Crónicas hasta Apocalipsis. Porque la meta es terminar la lectura como todo sabiduría humana, no tener comunión con el Dios verdadero. Hermano, yo creo que nuestro estado como cristianos está como está porque somos responsables sin afectos. Tenemos responsabilidad sin afectos. Escuche, ¿cómo mide Salomón la sabiduría? Dice en Proverbios 12:1 que el que ama, esa palabra es clave. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Si nota que la sabiduría no es algo que se practica solamente, sino que es algo que comienza en nuestros afectos. Santiago dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Usted no puede simplemente practicar la sabiduría si usted no ama la sabiduría, y usted no puede amar la sabiduría si no odia el pecado. Por eso es que Santiago dice, Salomón dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Esta es la característica de la sabiduría humana. Le encanta aprender, pero no le gusta que lo corrijan con lo aprendido. Es por eso, hermano, que el examen de tu sabiduría o tu necedad está cuando alguien te está corrigiendo con la Biblia. A mí me encanta escuchar a los cristianos que dicen, no meta a Dios en esto. Escuchamos, están peleando dos cristianos y dicen, no, pero la Biblia dice, no metas a Dios en esto. No, la pregunta no es si tenemos que meter a Dios en algo. La pregunta es si puedes sacar a Dios de algo, siendo tú un hijo de Dios como lo profesas. Y por eso tenemos que hacer la distinción entre tener contacto con la sabiduría y tener sabiduría, porque sabiduría no es cuando tú sabes identificar entre el error y la verdad. Eso es algo que siempre se ha sabido, identificar el error, identificar la verdad. Eso es algo que todos podemos hacer. Sabiduría es cuando tú amas la verdad al punto que estás dispuesto a ser humillado por ella. Por eso Santiago vuelve a preguntar, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No quién puede identificar la sabiduría, sino quién puede practicarla. Porque la ama, porque ama lo que conoce. ¿Y cómo sé yo que amo lo que conozco? Hermano, porque entre más amas lo que conoces, más te levantas en guerra contra las cosas que están, contra la necedad que hay en tu corazón. ¿Y cuál es esa necedad si tenéis celos amargos? Otra traducción podría ser envidia.
y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si nota cómo Santiago está hablando de la sabiduría como algo que se ve en el exterior, pero algo que se lucha en el interior. Porque Santiago está diciendo, el que diga que es sabio, muéstrelo por sus obras. Y alguien podría decir, ahí están mis obras, pero Santiago después diría, ok, ¿y qué es lo que motivan tus obras? Porque ¿sabe una cosa que pasa, hermano? Los celosos hacen buenas obras, los envidiosos. Los contenciosos, los peleoneros pueden hacer buenas obras. De hecho, yo me atrevería a decir que muchas de las mejores obras que nosotros vemos en nuestro trabajo están motivadas ya sea por la envidia o por la altivez. El envidioso, hermanos, usualmente no tiene una reputación mala, tiene una muy buena reputación delante de los hombres y un corazón muerto delante de Dios. Si yo le digo a usted, me compré un carro nuevo, usted puede trabajar durísimo para comprarse uno más nuevo y en su trabajo usted va a tener una buena reputación. Con sus vecinos usted va a tener una buena reputación de alguien que empezó desde abajo y se superó. En su familia usted va a tener una buena reputación de sus hijos que dicen, qué trabajador es mi papá. Pero usted sabe que muy posiblemente toda esta reputación está siendo puesta o está creciendo basada en un corazón lleno de envidia. Por eso es que Santiago, después de hablar de buenas obras, dice, ok, tienes buenas obras, ¿de dónde vienen esas buenas obras? Porque los envidiosos también tienen buenas obras. Los altivos también tienen buenas obras. Piense un momento en la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo que se va deseando la muerte de su padre, dice, Padre, dame todo, dame mi herencia, muérete y dame la herencia. Se va y la gasta y tiene un hijo mayor que cuando el hijo pródigo regresa, escuche cuál fue la respuesta del hijo mayor cuando miró al hijo pródigo regresar y el hijo pródigo, el padre lo recibió con fiesta, lo recibió con comida. En lugar de alegrarse, le dice, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Es decir, ¿cuál era el problema del hijo mayor? Él estaba diciendo, yo te he servido todos estos años. El padre diría, no, tú has servido a tu envidia. Nunca te he desobedecido, no, tú has sido fiel no a mí, sino a tu altivez. Todo el tiempo he estado a tu disposición, no, tú no has estado a mi disposición, tú has estado a la disposición de tus celos. Por eso, hermano, ten mucho cuidado, porque los celos y envidia también producen buenas obras y también producen una reputación de sabiduría. Tú puedes estar seguro que si el día de mañana tú vas a trabajar y en tu mente en ningún momento, o déjame te lo ponga de esta manera, tú puedes estar seguro que si nunca has meditado en tu trabajo, en la crianza de tus hijos, en tu matrimonio, en tu iglesia, si nunca has meditado todas estas cosas a la luz de la eternidad, tú puedes estar seguro de que estás siendo guiado por la altivez. Y por la envidia. ¿Por qué? Porque la característica principal del altivo y de la envidia es que solamente puede verlo el aquí y ahora. Tengo que trabajar porque necesito dinero, altivez. Nosotros no trabajamos porque necesitamos dinero, trabajamos porque servimos al reino de Dios. Tengo que criar a mis hijos para que les vaya bien, envidia. Quizás envidia a los hijos del vecino, quizás envidia a los hijos de los otros hermanos, quizás altivez, que tengan una mejor vida que la mía. Todo lo que tú ves y no puedes verlo, no puedes hacerlo puesto los ojos en la eternidad. Hermano, tú puedes estar seguro que eso lo estás haciendo con altivez, puedes estar seguro que eso lo estás haciendo con un tipo de envidia, con un tipo de celos. Si tu matrimonio no lo ves a la luz de la eternidad, puedes estar seguro que tú estás viviendo en un matrimonio lleno de altivez. Si tu trabajo no lo ves a la luz de la eternidad, puedes estar seguro que tú tienes una motivación altiva o una motivación llena de envidia. Si tú estás preparando a tus hijos para la vida y no para el reino, puedes estar seguro que tienes un corazón lleno de altivez. Si ves cómo las malas intenciones producen buenas obras. Por eso asegúrate de estar matando este pecado de la manera correcta.
Un pasaje en el que yo nunca había meditado, pero que está muy conectado con este tema, es como Pablo habla de los altivos, como Pablo habla de los celosos, de los que tienen contienda. Note cómo lo dice el apóstol Pablo. Nota cómo podemos nosotros ser cegados por la envidia, cómo podemos ser cegados por la contienda, cómo podemos tener una visión tan baja de lo eterno al punto que tratamos de crear nuestro propio cielo en la tierra con buenas obras. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:15, hablando de la envidia, de la altivez, de la contienda, dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Wow, si eso no te da miedo, hermano, ¿qué tan profundo nos ha afectado la envidia que nosotros podemos tener celo en el nombre de Cristo, pero no por Cristo? ¿Qué tan profundo nos ha pegado a nosotros la envidia y la altivez que nosotros podemos tener no celo porque Cristo se ha conocido como el Rey sentado en el trono, sino celo por el nombre de Cristo mientras nosotros nos queremos sentar en su trono? Esa es la característica del envidioso, que puede predicar el evangelio olvidándose de Cristo. ¿Será? ¿Cómo es eso posible, pastor? Bueno, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Por eso es que una característica principal del necio no es que no reconoce la verdad, es que reconoce la verdad, pero utiliza la verdad para jugar con ella, no para edificar con ella, no para caminar en ella. Alguien decía que muchos cristianos el día de hoy tienen el problema de que toman las promesas de Dios y se ponen a jugar canicas con diamantes. No sé cómo le dan en otros países a las canicas, pero todos sabemos que es una canica, ¿verdad? Jugar canicas con diamantes. Usted diría, solamente un necio juega canicas con diamantes. Bueno, Dios diría, solamente un necio utiliza y escucha mi verdad para no amarla. Solamente un necio escucha la verdad para no practicarla. Y solamente un necio puede ver la verdad sin atesorarla. Y ese es el problema principal desde siempre. ¿Qué es lo que se nos dice de Eva la primera vez que el pecado entró en el mundo? ¿Qué fue lo que pasó? El problema no fue que Eva no reconoció la sabiduría de Dios. El problema no es que Eva no admiró la sabiduría de Dios. Dice Génesis 3:6 que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno. Reconoció la naturaleza de la sabiduría de Dios. Era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que desde Eva para acá tenemos un montón de personas que se deslumbran por la sabiduría de Dios, mientras que en el corazón siguen amando el pecado que se levanta en rebelión contra Dios. Por eso es que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Hermano, ¿tú eres capaz de predicar de Cristo o amas a Cristo? Porque capaz de predicar a Cristo es cualquiera. Yo me atrevo a decir que no tienes que tener fe para predicar a Cristo. No, pastor, pero para predicarlo con fidelidad. Es que se puede tener celo por la predicación sin tener celo por Cristo. Se puede tener celo por el púlpito sin tener odio por el pecado. Eso es lo que hace tan peligrosa esa sabiduría. Por eso mañana que vayas, hermano, tú antes de entrar a tu trabajo, antes de decirle, Señor, cuídame, Señor, provéeme, dile, Señor, ayúdame a hacerlo para ti. Ayúdame a recordar que yo te sirvo a ti, que mi trabajo es parte de tu reino, que estoy llamado a amarte a ti para poder amar lo que hago. Si a ti te falta una pasión, si dices, es que el trabajo no me apasiona, hermano, que te apasione Cristo, que ames a Cristo y el trabajo será un deleite porque lo estás haciendo para Él. El problema de muchos no es que no les apasiona el trabajo, es que no les apasiona a Cristo. Y por eso tienen habilidad para trabajar sin sabiduría para vivir. Por eso tienen la admiración del jefe y el posible aléjate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad de Cristo.
Por eso son aplaudidos por el jefe y disciplinados por Dios. ¿Por qué? Porque este no es un tema solamente de reputación, es un tema de amor por los mandamientos del Señor. Si me aman, dice el Señor Jesucristo, guarden mis mandamientos. Solamente tengan cuidado de amar a Jehová y de andar en sus caminos, dice Josué a la nación de Israel. Solamente tengan ese cuidado de amar. Si nuestros afectos por la sabiduría del Señor, por el Señor, no están presentes, hermano, lo único que tú te vas a morir es con una buena reputación. Posiblemente en muchos casos vas a llegar al infierno con una buena reputación. ¿Por qué, pastor? Porque si ese es tu caso, si tú tienes fama de ser sabio sin amar la sabiduría, ¿por qué es que me dice que me puedo ir al infierno en ese caso? No es la salvación solo por fe. Sí, hermano, la salvación es solo por fe. Pero si tú amas la fama por la sabiduría más que la sabiduría, escucha dónde está el origen de la sabiduría que tú amas. Porque esta sabiduría, dice Santiago, no es la que desciende de lo alto. Es decir, esa sabiduría no tiene nada que ver con Dios. Esa por la que te admiran tus jefes, por la que te admiran tus hijos, por la que te admira tu esposa, que no trae el corazón envuelto, que trae buenas obras para mostrar, pero nada de corazón. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es terrenal, animal, así dice, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sí nota? Estos pasajes, terrenal, animal, diabólica, están en medio de la frase obras. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Muéstrelo por sus obras. Y luego Santiago nos dice estas características perversas del corazón. Y después termina diciendo, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué está diciendo Santiago? Que aun cuando la obra tiene fama de ser buena, si se hace con un corazón incorrecto es perversa. Es decir, ¿es malo trabajar duro? No. Si lo haces con un corazón perverso, el mejor trabajo es una obra perversa. Porque este es el problema de la sabiduría. El problema de la sabiduría no es que hace cosas malas necesariamente. El problema de la sabiduría es que todo lo agarra con manos malas y por ende todo lo que agarra lo contamina de maldad. Ese es el problema. No es que se la pasa haciendo cosas malas, es que tiene las manos sucias y puede agarrar la obra más limpia, pero como las manos siguen sucias, todo lo que agarra con manos de envidia se vuelve perverso. Por eso es que hay un sentido en el que aún la predicación del evangelio sin un corazón entregado al evangelio es perversa. ¿Hacer milagros es malo? No. Hoy en día yo no creo que nadie pueda hacer milagros, por si acaso. Pero ¿hacer milagros era malo? No. ¿Echar fuera demonios era malo? No. Entonces, ¿por qué Jesús les dijo, aléjense de mí? Porque todo lo que se hace con manos impuras, por más puro que sea, se contamina de impureza, y por eso es que nosotros no limpiamos las obras, limpiamos el corazón para que se limpien las obras. Note que Santiago nos está diciendo, hay tres cosas que pueden ensuciar tus obras. Que tu sabiduría sea terrenal. Esto quiere decir que es algo que se somete a los deseos del mundo. Yo soy muy buen trabajador porque quiero darle un buen futuro a mis hijos. Y el mundo diría, amén. Animal. Eso quiere decir que es algo que se somete a los deseos humanos. Oh no, yo quiero criar a mis hijos porque quiero que sean buenos ciudadanos. Que sean una generación distinta a todo lo que venimos de nuestros países. El mundo diría, amén. Diabólica. Se somete a los deseos de Satanás. Y si esa sabiduría te lleva a ser bueno en todo lo que haces en este mundo sin voltear al cielo, Satanás diría, amén. Hermanos, hay un sentido en el que a Satanás no le importa que nuestra iglesia tenga éxito, siempre y cuando tenga éxito sin ver al cielo. Oh, que la iglesia crezca ofende a Satanás. No necesariamente. A Satanás si hay algo que le gusta son las grandes multitudes.
Ve a Sodoma y Gomorra, grandes multitudes. Ve a la Torre de Babel, grandes multitudes. Ve a los tiempos de Noé, grandes multitudes. Ve a las falsas religiones, grandes multitudes. A Satanás no le importan las grandes multitudes. Lo podría tener sin cuidado que esta iglesia se triplique. El problema entra, o la sabiduría diabólica entra cuando nosotros nos emocionamos más por lo que pasa debajo de la tierra que por poner nuestros ojos por encima del cielo. Por eso Pablo dice, buscar las cosas de arriba. Colosenses 3, donde está Cristo sentado. Y de esa manera le darán muerte verdadera a la necedad, a la fornicación, al adulterio. De esa manera, yo me atrevo a decir que no hay nada más peligroso que un hombre, nada más peligroso para el reino de las tinieblas que un hombre con los ojos puestos en el cielo y viviendo en la tierra. No hay nada más peligroso que un carpintero puesto con los ojos en el cielo y con sus manos cerrujando la madera en la tierra. No, me atrevo a decir que no hay nada más peligroso para el reino de las tinieblas que un panadero con los ojos puestos en el cielo y con sus manos haciendo pan. ¿Por qué? Porque ese es un ciudadano del reino, que todo lo que hace, ya sea que coma, ya sea que bebe, todo lo hace para Cristo. ¿Por qué? Porque a ese la sabiduría, su manera de vivir viene del cielo. Y es interesante que cuando el apóstol Pablo utiliza aquí la palabra contención en el versículo 16, cuando dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, está utilizando la palabra que podría traducirse también como desorden. Es algo muy similar a lo que pasó en Babel. Había mucha inteligencia, pero mucho desorden. Había mucho avance humano, pero mucho retroceso espiritual. Por eso es que Santiago no quiere que nosotros nos imaginemos algo desordenado. No, hermanos, hay veces que la envidia produce un orden increíble. Esa iglesia tiene 8 ministerios, nosotros vamos a tener 10. ¿Por qué? Porque somos mejores y somos ordenados. Esa iglesia es muy ordenada, nosotros vamos a ser más ordenados. Esa iglesia sale a evangelizar todo el tiempo, nosotros solo vamos a evangelizar, ya no vamos a tener servicio. Todas esas son maneras de esconder la envidia, maneras de esconder la altivez, y todo eso produce un orden visible y una contención y una división invisible que nadie puede ver, en la que todos están buscando lo suyo. Por eso es que Pablo dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino como estimando a otros mayores a ustedes. Y luego Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Si en mí no hay el sentir que hubo en Cristo Jesús, lo que sea que yo haga, lo estoy haciendo para dividir la congregación. Es interesante que esta es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:33, cuando está hablando de Dios como alguien que no es Dios de confusión. Dice, los corintios estaban peleando por quién tiene los dones más importantes. Yo tengo el don de lenguas, yo tengo el de profecía, yo tengo el de sanidad, yo tengo el de lo que sea. Está diciendo el apóstol Pablo, espérense, porque si ustedes están utilizando los dones que vienen de Dios, ustedes están yendo en contra de Dios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, el pecado de ustedes es tan terrible que utilizan lo que conocen de Dios para pelearse con el pueblo de Dios. Yo soy mejor predicador. Bueno, más o menos. Otro es mejor. Hermano, a los dos Dios les dio la capacidad de predicar. Yo soy más hospedador. No, yo soy más hospedador. El don de hospedar viene de los dos, viene de Dios. Por eso, ¿cuál es la contención o la confusión? Porque la palabra que utiliza Pablo como la que utiliza Santiago como contención, en 1 Corintios 14:33 se utiliza como confusión.
¿Qué es lo peor de la confusión? Que usualmente cuando la iglesia cae en confusión porque pasa más tiempo afinando los dones que el carácter. ¿Sabe que las iglesias no se dividen porque no haya gente con dones? No. La iglesia, si un día nosotros como iglesia nos dividimos, no nos vamos a dividir porque nos falta gente talentosa. Nos vamos a dividir porque nos sobra gente talentosa sin carácter. Hombres, nuestro hogar no se divide porque nos falten talentos. Nuestro hogar se divide porque nos falta carácter. ¿Y por qué nos falta carácter? Porque tenemos la mediocridad de escuchar sabiduría sin amar la sabiduría. ¿Tú sabes qué va a dividir nuestro hogar? ¿Tú sabes qué va a dividir nuestra iglesia? Mucho talento sin carácter. Y por eso es que cuando Santiago va a hablar de la sabiduría divina, la habla desde el carácter. Note el versículo 13 nuevamente. Muestre por la buena conducta, esto es sabiduría divina, sus obras en sabia mansedumbre. No sus obras en sabia mansedumbre. Por eso es que quizás alguien está aquí diciendo, ok, entonces yo necesito leer más la Biblia para hacerme más sabio. Sí, léela, pero no es lo que estoy diciendo. Entonces yo necesito orar más para ser sabio. Sí, ora más, pero no es lo único que estoy diciendo. Ora, dice Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero lo que yo estoy diciendo es que la sabiduría, esta sabiduría en sabia mansedumbre, es algo que fluye de una comunión con el Dios Trino. ¿Por qué sabemos eso? Porque Gálatas nos dice que la mansedumbre proviene del Espíritu, es el fruto. El fruto del Espíritu es, uno de los atributos del fruto es mansedumbre. El Señor Jesucristo mismo nos dijo dónde encontrar la mansedumbre. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No dice aprendan acerca de mí, dicen aprendan de mí. Escúchenme a mí, búsquenme a mí, pídanmela a mí, estén conscientes de que yo estoy ahí, sean conscientes de mi presencia, sean conscientes de que vivimos cara a cara, que todo lo que ustedes dicen yo estoy presente, y sean conscientes que lo terrible de su pecado es que ustedes pecan porque voluntariamente se olvidan de mi presencia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Ahí está la mansedumbre. Viene del Espíritu Santo, viene del Señor Jesucristo, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Jesús, si ustedes tienen comunión conmigo, mi mansedumbre será su mansedumbre. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:1, cuando está exhortando a los corintios, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo está diciendo, la mansedumbre, hermanos, no comienza cuando yo gobierno mis propias emociones. Si usted me hubiese preguntado hace un mes qué es la mansedumbre, yo le hubiese dicho que la mansedumbre es tener control sobre mí mismo. Yo creo que de hecho yo prediqué eso hace poco y eso fue lo que dije. Estudiando este texto me doy cuenta que posiblemente mi definición está errada, porque yo no creo que mansedumbre es tener solamente el control de mí mismo. Creo que eso es parte de, pero eso es algo que cualquiera lo puede hacer. Los estoicos, un estoico era un filósofo que gobernaba sus emociones al punto de reprimirlas. Ellos pueden tener control de sí mismos. Estaba leyendo hace poco un libro de un estoico, Marco Aurelio, y él hablaba y sonaba como cristiano. Pero tengo que recordar, su Salvador es él mismo. Entonces, ¿qué es mansedumbre? Cuando mi carácter es controlado no solo por mí, sino cuando mi carácter es controlado por Cristo. Cuando los deseos de Cristo están puestos en mí. Por eso es que los puritanos, cuando hablaban de la unión con Cristo, decían que la unión con Cristo es la vida de Dios vivida en el hombre.
Dios viviendo su vida a través del hombre, Cristo viviendo su vida a través del hombre, y por eso esta mansedumbre y esta sabiduría no viene a ti cuando tú te propones maquillar tu carácter. Esta sabiduría viene a ti cuando tú crees en el Señor Jesucristo, cuando dice el apóstol Pablo, de la manera en la que le recibiste, así andas en él. Cuando tú todos los días te recuerdas a ti mismo, la misma fe que me salvó es la misma fe que me hará sabio, la misma fe que me salvó es la misma fe que me hará odiar mi pecado, y la misma fe que me salvó es la misma fe que me seguirá controlando. Por eso que no vayas a la Biblia mañana diciendo, tengo que leer. Di, Señor, ayúdame a ver tu rostro. Ve diciendo, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si nota cómo Santiago vuelve a mencionar los buenos frutos o las buenas obras, seguido de una buena raíz. En la primera es, hay buenas obras que tienen mala raíz, por tanto las obras se vuelven perversas. En la segunda es, si el carácter está lleno es un carácter pacífico, que ama la paz, un carácter amable, un carácter benigno, un carácter misericordioso, los frutos que dé serán buenos y serán sin hipocresía. Entonces, vamos a ver qué es la hipocresía, pero yo quiero que usted note que Santiago aquí nos está diciendo, si la fuente está incorrecta, el fruto, por más elegante que se vea, será incorrecto. Es como las frutas que uno pone de adorno en la mesa. ¿Usted ha visto esas frutas que son de plástico? Se ven bonitas hasta que alguien trata de probarlas. Solo se ven bonitas. Bueno, así es el fruto falso. Se ve bonito hasta que alguien lo prueba. Santiago está diciendo no tanto cuál es el fruto, sino cuál es la raíz, porque Santiago está diciendo que la sabiduría verdadera es de lo alto, y no queda duda que esa sabiduría es de lo alto. Y no es algo nuevo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Vimos en Santiago 1:5. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Así es que si tú no le puedes decir Padre a Dios porque le has dicho Señor a Cristo, a ti nadie te debería decir sabio. Y cuando alguien te diga sabio, tú no le creas, tú eres un necio. Porque vaya que hay que ser necio para pensar que puedo ser sabio sin Cristo. Y note que Santiago está describiendo, lo que Santiago está diciendo es, si tú no estás en el reino, tú no eres sabio, porque Santiago aquí está describiendo el carácter del reino. Santiago dice que la sabiduría que viene de lo alto es pura. Y en Mateo 5:7 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón viene o pertenece a los que son parte del reino de Dios. Dice que la sabiduría es pacífica, y dice que la sabiduría es misericordiosa. Está citando las bienaventuranzas, porque Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál es el punto? Si tú no perteneces al reino, tú no puedes pensar que esta sabiduría es algo que tú posees. Y de hecho yo no estoy diciendo que la sabiduría es el medio para llegar al reino. Yo estoy diciendo que el reino, Cristo, el Rey, es el medio para obtener la sabiduría. Jesús dijo, aprended de mí. Primero vengan a mí y después aprenden de mí. Primero vengan a mí, después serán mansos. Primero vengan a mí, después serán humildes. Por eso, hermano, tú déjame hablar a los cristianos. Tú quieres saber qué tan lejos estás tú de Cristo. Hazte este examen. Cuando tú tienes ganas de decir algo, siempre lo dices. Eso quiere decir que estás muy lejos de Cristo.
Porque los cristianos debemos aprender a decir no lo que queremos decir, sino lo que Cristo quiere que nosotros digamos. Cuando a ti alguien te está enseñando algo y no quieres aprender, cierras los oídos, entonces así de lejos estás de Cristo, porque lo vimos en Proverbios. La característica del necio es que le gusta la verdad, pero no le gusta que lo corrijan de la verdad. Por eso es que el necio se vuelve adicto a escuchar la verdad, pero se vuelve de una manera alérgico a que lo corrijan con la verdad. Le gustan los maestros, pero a la distancia. Y si tú estás aquí y no has creído en Cristo, tú quieres ser sabio, bueno, escucha lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si tú no has creído en Cristo como el Salvador que murió en la cruz, como el Salvador que entregó su vida por el perdón de los pecados, si tú no has creído en ese Cristo, el mayor acto de sabiduría ahorita sería creer en Él, porque fuera de Cristo, la sabiduría de Dios está para tu destrucción. Oh, hermano, mira cómo dice Santiago. Si nosotros tenemos esta comunión con Cristo, nuestra sabiduría será sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabe usted qué es un hipócrita? Para nosotros un hipócrita es alguien que dice una cosa y hace otra. Un político que dice no roben y después sale robando dinero. Es hipócrita porque dijo una cosa y hizo otra. Para la Biblia eso no es un hipócrita. Para la Biblia un hipócrita es alguien que hace algo, hace lo correcto, tiene una buena reputación de hacer lo correcto, pero por dentro odia hacer lo correcto. Eso es un hipócrita. Dice que va a hacer algo y lo hace, pero por dentro odia estar haciéndolo. Es como una hipocresía, la podemos ver en nuestros hijos. Limpia el cuarto, lo voy a limpiar, va y lo limpia, pero por dentro está renegando que lo tiene que limpiar. Eso es hipocresía. La hipocresía yo creo que la define Jeremías muy claro en Jeremías 12:2. Esta semana mientras hacía el devocional este pasaje fue perfecto para ilustrar el punto. ¿Qué es la hipocresía? Cuando cercano estás tú, dice Jeremías. Esta es la hipocresía pagana. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. Es decir, cantan tan bonito para tu gloria y aman tanto el pecado en su corazón. Dice Santiago, la comunión con el Dios verdadero te llevará no solo a hacer lo correcto, sino a amar lo correcto. No solo a hacer misericordia, sino a amar la misericordia. Hoy en día nosotros hacemos misericordia mientras lo odiamos. Te perdono porque te tengo que perdonar. Te tolero porque te tengo que tolerar. Hermano, esas son señales de que tu corazón está lejos de Cristo. Porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso, tengamos comunión con Dios. Bienaventurados los pacificadores, dice el Señor Jesucristo, porque ellos serán hechos hijos de Dios. Por eso esta semana vayamos a anunciar la paz con aquellos que están en rebelión contra Dios. Esta semana vayamos a practicar la paz con aquellos que Dios ha reconciliado consigo mismo a través de la cruz. Amado Padre, Señor, te damos gracias.